La verdadera historia de Carlos Acutis, el influencer de Dios a quien el Papa convertirá en el primer santo milenio. El Papa Francisco firmó el decreto que reconoce un segundo milagro atribuido a la intercesión de este adolescente italiano que había beatificado el 10 de octubre de 2020. Carlo Acutis, un adolescente italiano que murió a los 15 años de la terrible enfermedad de leucemia. Roma. Carlo Acutis, un chico con dos pasiones, la fe y la informática, que murió a los 15 años por una leucemia fulminante y bautizado el influencer de Dios, el cibernético apóstol de la Eucaristía, y candidato a convertirse en patrono de las redes de Internet, será el primer santo del milenio. El Papa Francisco firmó el decreto que reconoce un milagro atribuido a la intercesión de este adolescente que había sido beatificado por su voluntad el 10 de octubre de 2020 y que tiene una historia fuera de la común. Nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, porque sus dos padres italianos trabajaban allí, murió el 12 de octubre de 2006 en apenas 72 horas. Por una enfermedad de leucemia repentina. Experto de la computadora, pero también un chico especialmente devoto, pese a que su familia no lo era, Carlos falleció con fama de santidad. No solo vivió cristianamente, en efecto, sino que usó las redes para crear una muestra virtual de los milagros de la Eucaristía en el mundo conocida en los 5 continentes. Además, siempre gracias a su computadora, en la que solía entretenerse con videojuegos, como todos los chicos, elaboró un esquema del rosario que incluía los misterios de la luz. Fue su niñera polaca que tenía en Londres, que se llamaba Beata, y era una gran admiradora de Juan Pablo II, que lo acercó a la Iglesia Católica. Cuando se mudó junto a su familia a Milán, Carlos fue a un colegio católico. Allí asistió a la escuela primaria y secundaria con las hermanas Marcelinas, y poco antes de morir, a un secundario manejado por los jesuitas. Desde que recibió la primera comunión, a los 7 años, iba a misa todos los días. Rezaba todo el tiempo, también se confesaba, y les pedía a sus padres que lo llevaran en peregrinación a lugares de santos y a sitios de milagros de la Eucaristía, que definía como una autopista hacia el cielo. El cuerpo de Carlo Acutis es exhibido en Asís. Lo hiciste enamorarte de tu Hijo Jesús, haciendo de la Eucaristía su camino al cielo. Le diste a la Santísima Virgen María como Madre amada, y le hiciste con el rosario. Un cantor de su ternura. Como su familia también tenía casa en Asís, solía pasar mucho tiempo en la ciudad de San Francisco, el santo patrono de Italia, del que tomó el nombre el Papa argentino. Tanto le gustaba Asís que antes de morir expresó su deseo de ser sepultado allí. En Christus Vivit Cristo Vive, la exhortación apostólica, que escribió después del sínodo dedicado a los jóvenes, en 2019, el Papa Francisco mencionó especialmente a Carlos Acutis. Es verdad que el mundo digital puede ponerte ante el riesgo del ensimismamiento, del aislamiento o del placer vacío. Pero no olvides que hay jóvenes que también en estos ámbitos son creativos y a veces geniales. Es lo que hacía el joven venerable Carlos Acutis, escribió. Él fue capaz de usar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza, subrayó. No cayó en la trampa. Veía que muchos jóvenes, aunque parecen distintos, en realidad terminan siendo más de lo mismo, corriendo detrás de lo que les imponen los poderosos a través de los mecanismos de consumo y atontamiento. Así, decía Carlos, ocurre que todos nacen como originales, pero muchos mueren como una copia de una foto. No permitas que eso te ocurra. Carlos fue, simplemente,
un adolescente de nuestro tiempo, enamorado de Jesús y especialmente de la Eucaristía, y devotísimo de la Santa Virgen María, especialmente en la práctica del rosario. Pero en Asís respiró el carisma de San Francisco, escribió el obispo de Asís y postulador de la causa de canonización, Domenico Sorrentino, en un libro titulado Originales. No son copias dedicado a la increíble vida de Carlos, un adolescente que nadaba en contra de la corriente. Vivía en forma simple, se enojaba si su mamá le compraba un segundo par de zapatillas o ropa de marca, solía ayudar en un comedor para pobres de Milán y en la escuela ayudaba a las víctimas de acosos. El milagro. Su causa de beatificación comenzó en 2013. En julio de 2018 el Papa Francisco lo declaró venerable, título que la Iglesia Católica le concede a quien, por la práctica de las virtudes ejercidas en vida, es considerado digno de ser venerado por los fieles. A Carlos se le atribuyó luego un milagro por su intercesión, paso indispensable para ser beatificado. Este se registró en Brasil, en el 7º aniversario de su muerte, el 12 de octubre de 2013, en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso del Sur. Allí, un niño de 6 años se curó inexplicablemente de una grave anomalía que padecía desde su nacimiento en el páncreas. El padre Marcelo Renorio invitó a los parroquianos a rezar una novena y apoyó un pedazo de camiseta de Carlos sobre el pequeño paciente, que al día siguiente empezó a comer, y cuyo páncreas repentinamente estaba sano sin que los cirujanos lo hubieran operado, contó la mamá de Carlos, Antonia Salzano, quien aseguró muchas veces, al hablar con la prensa, que ella también recibió de su hijo, beato, señales milagrosas, y hasta el aviso de que iba a volver a ser madre de gemelas. Carlo Acutis fue beatificado en octubre de 2020. El segundo milagro, aprobado hace poco por el Papa, y que lo elevará al máximo honor de los altares, tiene que ver con la curación de Valeria, una estudiante de Costa Rica que, el 2 de julio de 2022, se cayó de la bicicleta en el centro de Florencia, se golpeó gravemente la cabeza y terminó en coma, alteración del estado de conciencia más conocido como TBI. 6 días después del accidente y de una operación, la madre de Valeria, Hilaria, fue a Asís, a la tumba de Carlos Acutis, que se convirtió en meta de peregrinación y se encuentra en la iglesia de Santa María Mayor a rezar por su hija. Luego de pasar toda una jornada arrodillada frente a la tumba del joven beato, Hilaria recibió un llamado telefónico del hospital donde estaba internada su hija, que le comunicó que había tenido una repentina e inexplicable mejora, se había despertado del coma, y había vuelto a respirar en forma solitaria, o sea, sin ayuda de una máquina. Al día siguiente, comenzó a moverse, y luego a hablar, para después recuperarse del todo. Tanto es así que en septiembre volvió junto a su madre a Asís, para rezar y agradecer ante la tumba de Carlos el milagro recibido. Se espera ahora que el Papa Francisco anuncie la fecha de canonización del también llamado Santo de las Redes en un consistorio ordinario público que tendrá lugar en los próximos meses. En una entrevista con el diario La República, su mamá, quien había dicho estar segura de que su extraordinario hijo iba a ser proclamado santo, no ocultó su inmensa alegría. Espero que la fecha de canonización sea establecida lo antes posible, quizás este año, porque hay muchísimas personas que rezan por él en todo el mundo, y como beato solo puede ser objeto de culto local, mientras que, volviéndose un santo canonizado, pasará al culto universal, algo que significa que podrán, por ejemplo, instituir iglesias dedicadas a él, explicó, al destacar que el amor y la devoción por su hijo, futuro santo, van mucho más allá de las fronteras italianas. Salzano también se mostró convencida de que Carlo fue un precursor,
Twitter, hoy llamado X, nació en 2006, pocos meses antes de su muerte, pero él desde años difundía entre sus amigos mensajes breves que ya se hubieran podido definir tweets. Más allá de esto, concluyó: pienso que el ejemplo dado por mi hijo con su vida tiene un gran valor agregado, les habla a todos. Otro hecho que llamó la atención fue que su madre les dejó un ramo de flores en su tumba, y pasaron 7 meses, y las flores nunca se marchitaron. Las flores fueron estudiadas por científicos, y nunca dieron una respuesta aceptada porque no encontraron nada que pudiera explicar por qué las flores nunca se secaron. Próximamente este joven será canonizado el 20 de octubre del 2024. Por lo que al rezar esta oración, también contribuyes a sus principios. Lo hiciste enamorarte de tu Hijo Jesús, haciendo de la Eucaristía su camino al cielo. Le diste a la Santísima Virgen María como Madre amada, y le hiciste con el rosario un cantor de su ternura. Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido que guardes el alma de Carlos Acutis para que tenga un espacio en tu trono, y viva en tu morada para siempre. Que Dios los bendiga. Si te gustó la historia de Carlos Acutis, te invito a que te suscriba a mi canal para llegar a más personas y conozcan esta historia de Carlos Acutis. No olvides de tocar la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevos contenidos para que no te los pierdas. Gracias por visitar mi canal. Que Dios los bendiga.